Mi nombre es Francisco Delgado, tengo 64 años y ayer finalmente pagué la última cuota de mi casa después de 20 años de sacrificios. Estaba sentado en mi sillón favorito, mirando el recibo del banco que confirmaba que la propiedad era completamente mía, cuando sonó el teléfono. Era mi hija Beatriz que me decía sin preguntarme nada: «Papá, en una hora llegamos con toda la familia. Prepara comida para 12 personas. Vamos a celebrar». Y cuando le dije que no tenía comida para tanta gente, me respondió algo que me heló la sangre. «Papá, ya no tenés excusas. Ahora que terminaste de pagar la casa, podés gastar en nosotros». Lo que parecía una celebración familiar se convirtió en el día que entendí algo terrible. Para mis hijos, yo no era su padre. Era un empleado que había terminado de pagar su herencia y ahora estaba disponible para servirlos sin límites. Pero lo que ellos no sabían es que durante esos 20 años pagando la casa, había tomado decisiones que cambiarían para siempre el destino de mi patrimonio. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez tus hijos confundieron tu amor con su derecho a exigirte todo. Contame también desde qué ciudad me seguís, porque lo que pasó ese día va a hacerte reflexionar sobre la diferencia entre ser generoso y ser un esclavo de tu propia familia. Para entender por qué esa llamada me molestó tanto, tengo que contarte sobre los últimos 20 años de mi vida y todos los sacrificios que hice para conseguir esa casa propia. En 2004, cuando tenía 44 años, mi esposa Carmen y yo vivíamos en un departamento alquilado de 2 ambientes con nuestros 3 hijos. Beatriz, que entonces tenía 16 años, Rodrigo de 14 y Santiago de 12. Carmen trabajaba medio tiempo como enfermera en un hospital público y yo era empleado administrativo en una oficina de contadores. Entre los dos ganábamos lo justo para vivir mes a mes. El alquiler se llevaba casi la mitad de nuestros ingresos y el resto se iba en comida, colegios, ropa, servicios. No sobraba nada para ahorros, vacaciones o gastos extras, pero teníamos un sueño: comprar una casa propia donde nuestros hijos pudieran crecer con estabilidad. «Francisco», me decía Carmen mientras revisábamos las cuentas en la mesa de la cocina, «si seguimos alquilando toda la vida, nunca vamos a tener nada propio. Cuando seamos viejos, vamos a estar pagando alquiler con la pensión». Tenía razón. Alquilar era tirar dinero todos los meses sin construir patrimonio, pero comprar una casa parecía imposible con nuestros ingresos. Un sábado de mayo de 2004, mientras caminábamos por un barrio de casas nuevas en las afueras de la ciudad, vimos un cartel que decía «Casas en construcción, financiación en 240 cuotas». Era un emprendimiento de casas pequeñas pero dignas, con 2 dormitorios, living, comedor, cocina, baño y un patio chico. «¿240 cuotas?», le dije a Carmen. «Son 20 años». «Son 20 años», me respondió. «Pero después la casa va a ser nuestra». Fuimos a la oficina de ventas solo para preguntar. El vendedor nos explicó el plan. Con nuestros ingresos podíamos acceder a una casa de 55 metros cuadrados. La cuota mensual sería equivalente a lo que pagábamos de alquiler, pero durante 20 años. «¿Y si en algún momento no podemos pagar?», le pregunté. «Se pierde todo lo pagado y la casa vuelve a la constructora», me dijo honestamente. Era un riesgo enorme. Apostar 20 años de nuestra vida a que siempre íbamos a poder pagar esa cuota. Pero también era nuestra única oportunidad de tener algo propio. Esa noche, Carmen y yo nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana hablando sobre si era buena idea o no. «Francisco», me dijo Carmen, «nuestros hijos se merecen crecer en una casa propia. Se merecen tener su propio cuarto, su patio para jugar, la estabilidad de saber que nadie los va a echar». «Pero ¿y si uno de los dos pierde el trabajo?», le pregunté. «¿Y si nos enfermamos? ¿Y si la economía del país se complica? Entonces nos vamos a las arreglar», me dijo. «Pero por lo menos vamos a estar luchando por algo nuestro, no pagando la casa de otro». En junio de 2004 firmamos el contrato. Casa número 47 de la Manzana C. 2 dormitorios, 55 metros cuadrados, patio de 4 por 6 metros. Nuestro primer hogar propio. Bueno, técnicamente iba a ser nuestro en el año 2024, después de pagar 240 cuotas mensuales.
Los primeros años fueron los más difíciles. La cuota era exactamente lo que habíamos calculado que podíamos pagar, así que no había margen para imprevistos. Cuando se rompía la heladera, cuando los chicos necesitaban útiles del colegio, cuando había que comprar remedios, todo era un malabarismo financiero. «Papá», me decía Beatriz cuando tenía 17 años, «mis amigas van a ir al cine el sábado. ¿Me podés dar plata para la entrada?» «No puedo», le tenía que decir. «Este mes ya gastamos todo lo presupuestado». «¿Pero por qué nunca tenemos plata?», me preguntaba. «Porque estamos pagando la casa», le explicaba. «Todo lo que no gastamos en otras cosas va para la cuota de la casa». «¿Y cuándo va a terminar de pagarse?», me preguntaba Rodrigo. «En 20 años», les decía. «Cuando ustedes sean grandes y tengan sus propias familias». «20 años», decía Santiago. «Eso es muchísimo tiempo». Era muchísimo tiempo, pero era la única forma que teníamos de conseguir algo propio. Durante esos primeros años, toda nuestra vida familiar estaba organizada alrededor de la cuota de la casa. No podíamos tomar vacaciones porque el dinero se iba a la cuota. No podíamos comprar auto porque el dinero se iba a la cuota. No podíamos hacer reformas o mejoras porque el dinero se iba a la cuota. Los chicos crecieron sabiendo que teníamos plata ajustada, que papá y mamá no podían darse gustos porque estaban pagando la casa, que cada peso extra que entraba en la familia tenía que ir al fondo común para asegurar que nunca nos atrasáramos con los pagos. En 2008, cuando llevábamos 4 años pagando, vino la crisis económica mundial. Los sueldos se congelaron, los precios subieron y de repente la cuota de la casa se volvió muy pesada para nuestro presupuesto. «Francisco», me dijo Carmen una noche después de hacer las cuentas, «no llegamos. Con los sueldos que tenemos ahora no podemos pagar la cuota del mes que viene». «¿Qué hacemos?», le pregunté. «Tenemos que conseguir ingresos extra», me dijo, «o perdemos todo lo que pagamos hasta ahora». Ahí fue cuando decidí buscar trabajos adicionales. Durante los siguientes 2 años, trabajé en la oficina de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados y domingos hacía trabajos de pintura en casas particulares. Carmen consiguió hacer horas extras en el hospital. Los chicos, que ya tenían 20, 18 y 16 años, no entendían por qué sus padres trabajaban tanto y nunca había dinero. «Papá», me dijo Beatriz, que ya estaba en la universidad, «yo necesito una computadora para estudiar. Todas mis compañeras tienen notebook». «No podemos comprar una computadora ahora», le dije. «¿Pero cuándo va a ser ahora?», me preguntó frustrada. «Siempre es lo mismo, siempre estamos pagando la casa». «Cuando terminemos de pagar la casa», le dije, «vamos a tener más dinero disponible para otras cosas». «Faltan como 15 años», me gritó. «No puedo esperar 15 años para tener una computadora». Tenía razón. Era injusto pedirles a nuestros hijos que esperaran tanto tiempo para tener cosas que otros jóvenes de su edad tenían normalmente. Pero no había otra opción. En 2010, Carmen empezó a tener problemas de salud por el exceso de trabajo. Las horas extras en el hospital, combinadas con el estrés de llegar siempre justo con las cuentas, le provocaron gastritis crónica y problemas de presión arterial. «Carmen», le dijo el médico, «tenés que reducir las horas de trabajo y el estrés o esto se va a complicar». Pero reducir las horas de trabajo significaba reducir los ingresos, y reducir los ingresos significaba no poder pagar la cuota de la casa. «No puedo dejar las horas extras», le dijo Carmen al médico. «Tenemos compromisos financieros que no podemos abandonar». «¿Qué es más importante?», le preguntó el médico. «¿La salud o los compromisos financieros?». Para nosotros no era una pregunta filosófica, era una pregunta práctica. Si Carmen se enfermaba gravemente, íbamos a perder la casa anyway. Así que decidió seguir trabajando, pero cuidándose más con la comida y tomando medicamentos para controlar la presión. En 2012, cuando Beatriz se recibió de licenciada en administración, pensé que iba a conseguir trabajo y que eso aliviaría un poco la presión financiera familiar. Pero Beatriz tenía otros planes. «Papá», me dijo después de recibirse, «quiero hacer un posgrado en marketing. Es importante para conseguir un buen trabajo». «¿Cuánto cuesta el posgrado?», le pregunté. 15,000 pesos, me dijo. «Pero es una inversión en mi futuro». 15,000 pesos era casi un año de cuotas de la casa. Dinero que no teníamos,
No podemos pagarte el posgrado ahora, le dije. ¿Por qué no?, me preguntó. Yo estudié toda la carrera, me recibí, y ahora cuando necesito algo importante para mi futuro, me decís que no. Porque no tenemos el dinero, le expliqué. ¿Pero no es una prioridad la educación de tus hijos?, me preguntó. Es una prioridad, le dije. Pero también es una prioridad no perder la casa donde vivimos. Esa casa es una carga, me gritó. Por culpa de esa casa nunca pudimos hacer nada. Nunca tuvimos vacaciones, nunca compramos auto, nunca pudimos darnos gustos. Esa casa, le dije, es lo único que nos va a quedar cuando seamos viejos. A ustedes les va a quedar, me gritó. A nosotros no nos va a quedar nada porque vamos a tener que mantenerlos cuando sean viejos y no tengan dinero. Esa discusión con Beatriz me dolió mucho. Ella veía la casa como una carga que le estaba arruinando la juventud. Yo la veía como el único patrimonio que podía dejarles a mis hijos. En 2013, Rodrigo terminó el secundario y quería estudiar ingeniería, pero la universidad pública donde podía estudiar gratis estaba en otra ciudad, lo que significaba gastos de transporte o alojamiento que no podíamos pagar. «Papá», me dijo Rodrigo, «o me ayudas a estudiar en La Plata, o estudio algo local que no me gusta». «¿Qué opciones locales tenés?», le pregunté. «Profesor de educación física», me dijo. «Pero yo quiero ser ingeniero». «¿Cuánto saldría mandarte a estudiar a La Plata?», le pregunté. «Entre alojamiento, comida, transporte, unos 8,000 pesos por mes», me dijo. 8,000 pesos por mes durante 5 años. Era imposible con nuestro presupuesto actual. «No podemos», le tuve que decir. «Entonces tengo que conformarme con estudiar algo que no me gusta», me preguntó. «Tenés que estudiar lo que podamos costear», le dije. «¿Y para qué sirve entonces que ustedes se maten trabajando?», me preguntó. «¿Para qué sirve que tengamos una casa si no podemos pagar la educación que queremos?». No tenía respuesta para esa pregunta. Era verdad que nuestros sacrificios por la casa estaban limitando las oportunidades de nuestros hijos. Rodrigo terminó estudiando profesorado de educación física en el pueblo. No era lo que quería, pero era lo que podíamos pagar. Se recibió en 2017 y consiguió trabajo en un colegio secundario. Santiago, el menor, vio lo que había pasado con sus hermanos y decidió tomar otro camino. Cuando terminó el secundario en 2016, me dijo que no quería estudiar en la universidad. «¿Qué querés hacer?», le pregunté. «Quiero trabajar», me dijo. «Quiero ganar mi propia plata y no depender de ustedes para nada». «¿Estás seguro?», le pregunté. «Sin título universitario va a ser más difícil conseguir buenos trabajos». «Estoy seguro», me dijo. «Prefiero ganar menos dinero, pero no tener que pedirles plata a ustedes para cada cosa que necesito». Santiago consiguió trabajo en un taller mecánico y se fue de casa a los 19 años. Alquiló un cuarto pequeño cerca del trabajo y empezó su vida independiente. «¿Por qué te querés ir?», le pregunté cuando me contó sus planes. «Porque vivir en esta casa es vivir con la presión constante de que no hay plata», me dijo. «Prefiero vivir en un lugar chico que sea mío, a vivir en una casa más grande donde siempre tengo que sentirme culpable por gastar». Entendí su punto de vista, pero me dolió que viera nuestra casa como un lugar de presión en lugar de un hogar. En 2018, Carmen empezó a tener problemas más serios de salud. Los años de exceso de trabajo le habían provocado problemas cardíacos que requerían tratamiento médico costoso. «Francisco», me dijo el cardiólogo después de hacerle todos los estudios, «Carmen necesita una operación que cuesta 150,000 pesos. Es urgente». 150,000 pesos. No los teníamos y no podíamos conseguirlos sin atrasar muchas cuotas de la casa. «Doctor», le dije, «¿no hay algún plan de pagos? ¿Alguna forma de hacer la operación por la obra social?» «La obra social cubre el 60%, me dijo. «Pero ustedes tienen que pagar el 40% restante. Son 60,000 pesos. 60,000 pesos que no teníamos. Ahí fue cuando tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, pedir dinero prestado usando la casa como garantía. Conseguí un préstamo de 60,000 pesos del banco, hipotecando la casa que llevaba 14 años pagando. Si no podía pagar el préstamo, perdería tanto la casa como todo lo que había pagado hasta ese momento. Carmen se operó y se recuperó bien. Pero ahora teníamos 2 deudas.
la cuota de la casa original y la cuota del préstamo para la operación. Durante los siguientes 2 años, 2018 y 2019, trabajé más horas que nunca en mi vida, además del trabajo administrativo y los trabajos de pintura los fines de semana. Empecé a trabajar los martes y jueves por la noche, haciendo inventarios en un supermercado. Francisco, me decía Carmen, te estás matando trabajando. No podés seguir así. Es temporal, le decía. Hasta que terminemos de pagar el préstamo de tu operación. Pero no se sentía temporal. Se sentía como si fuera a durar para siempre. En 2020 vino la pandemia. El país se cerró, la economía se paralizó y de repente todos los trabajos extras que hacía desaparecieron. Solo me quedó el trabajo administrativo que por suerte pude hacer desde casa. Con la mitad de los ingresos no podíamos pagar ni la cuota de la casa ni la cuota del préstamo. Era el momento que más había temido en 16 años. Íbamos a perder todo. Carmen, le dije una noche de abril de 2020, creo que llegamos al límite. No podemos seguir pagando todo. ¿Qué hacemos?, me preguntó. Hablamos con el banco para renegociar, le dije. A ver si nos dan algunos meses de gracia hasta que vuelvan los trabajos extras. El banco aceptó diferir los pagos durante 6 meses, pero con intereses acumulativos. Eso significaba que después íbamos a tener cuotas más altas. Durante esos 6 meses de 2020, por primera vez en 16 años, no tuvimos la presión de la cuota mensual. Y descubrimos algo sorprendente. Sin esa presión, nuestra calidad de vida mejoró notablemente. Francisco, me dijo Carmen, hace años que no cenábamos tan tranquilos. Tenía razón. Sin la angustia constante de llegar a fin de mes para pagar la cuota, podíamos disfrutar más de las cosas simples como las comidas familiares, las charlas después de cenar, los domingos sin trabajar. Pero sabíamos que era temporal. En octubre de 2020 iba a volver la presión financiera, y esta vez iba a ser peor, porque las cuotas diferidas se acumulaban con intereses. En septiembre de 2020 conseguí volver a trabajar los fines de semana, esta vez ayudando en un depósito de materiales de construcción. En octubre reanudamos los pagos de la casa y el préstamo. Para entonces ya llevábamos 16 años pagando la casa. Faltaban 4 años más, pero parecían eternos. Francisco, me dijo Carmen a principios de 2021, ¿realmente vale la pena tanto sufrimiento por una casa? ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Quiero decir que llevamos 17 años sacrificando todo por pagar esta casa, me dijo. No tuvimos vacaciones, no compramos auto, no ayudamos a los chicos con sus estudios. ¿Vale la pena tanto sacrificio? Falta poco, le dije. 3 años más y la casa va a ser completamente nuestra. 3 años más, me dijo. Son 1000 días más de levantarnos angustiados pensando en si vamos a llegar a pagar la cuota. Tenía razón, pero ya habíamos llegado muy lejos como para abandonar. En 2022, Beatriz se casó con un contador que había conocido en el trabajo. Era un buen muchacho, responsable, con un sueldo estable. Se mudaron a un departamento alquilado en el centro de la ciudad. Papá, me dijo Beatriz antes de la boda, Martín y yo estamos pensando en comprar una casa también. Ah, sí, le dije, ¿cómo van a hacer? Martín tiene ahorros para el anticipo, me dijo, y con nuestros 2 sueldos podemos pagar una hipoteca. ¿No te da miedo comprometerte con 20 años de pagos?, le pregunté. No, me dijo, porque nosotros ganamos bien. No va a ser el sacrificio que fue para ustedes. Me dolió escuchar eso. Era verdad que para nosotros había sido un sacrificio enorme, pero me molestó que lo dijera como si hubiera sido una mala decisión. Además, siguió diciendo Beatriz, nosotros no tenemos hijos que mantener. Toda la plata que ganamos la podemos usar para la casa. No tenemos hijos que mantener, como si mantener hijos hubiera sido un error de cálculo de nuestra parte. En 2023, faltando solo un año para terminar de pagar, empecé a imaginar cómo iba a ser mi vida cuando la casa fuera completamente mía. 19 años después de haber firmado el contrato, finalmente iba a tener algo que era 100% mío. Pensaba en todas las cosas que podríamos hacer con el dinero que ya no gastaríamos en la cuota de la casa. Tal vez podríamos comprar un auto usado. Tal vez podríamos hacer un viaje.
Tal vez podríamos ayudar económicamente a los chicos cuando necesitaran algo. Carmen, le dije una noche de diciembre de 2023, faltan 6 cuotas, 6 cuotas más y somos dueños de casa. No puedo creerlo, me dijo. 20 años después, vamos a lograrlo. El 15 de junio de 2024, exactamente 20 años después de haber firmado el contrato, pagué la cuota número 240, la última. La casa era oficialmente nuestra. Esa tarde fui al banco a hacer el último pago, cuando la empleada me entregó el recibo que decía saldo 0.0. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Felicitaciones», me dijo la empleada. «No mucha gente llega hasta el final». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. «Quiero decir que la mayoría de la gente abandona en el camino», me dijo. «Por crisis económicas, por cambios familiares, por falta de constancia. Usted es parte de un grupo muy pequeño que realmente termina de pagar». Llegué a casa con el recibo en la mano, lo puse en la mesa de la cocina y llamé a Carmen. «Carmen», le dije, «venía acá, quiero mostrarte algo». Cuando vio el recibo con saldo 0, se puso a llorar. «¿Es en serio?», me preguntó. «¿Ya está? ¿Ya terminamos?». «Ya terminamos», le dije. «La casa es nuestra». Esa noche cenamos en la mesa de la cocina mirando el recibo. 20 años de sacrificios habían valido la pena. Finalmente teníamos algo que era completamente nuestro. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó Carmen. «Ahora», le dije, «disfrutamos de tener una casa paga. Disfrutamos de no tener que preocuparnos por la cuota todos los meses». «¿Y los chicos?», me preguntó. «¿Les contamos?». «Les contamos», le dije, «pero con tranquilidad, cuando sea el momento apropiado». Al día siguiente, sábado 16 de junio, me levanté con una sensación que no había tenido en 20 años. La sensación de que el dinero que ganaba era completamente mío. No tenía que ir a pagar una cuota. No tenía que calcular si alcanzaba para fin de mes. Era libre financieramente por primera vez en 2 décadas. Me senté en mi sillón favorito en el living, tomé un café y miré alrededor de la casa. Esta casa que había costado tantos sacrificios. Esta casa que había limitado tantas decisiones. Esta casa que finalmente era mía. Estaba pensando en qué haríamos con el dinero extra cuando sonó el teléfono. Era Beatriz. «Hola, papá», me dijo con una voz muy alegre. «¿Cómo estás?». «Bien», le dije. «¿Y vos cómo andás?». «Muy bien», me dijo. «Te llamo porque tengo una buena noticia». «¿Qué noticia?», le pregunté. «Estoy embarazada», me dijo. «Vas a ser abuelo». «¡Qué alegría!», le dije. Era realmente una noticia hermosa. «Sí», me dijo, «y por eso queremos celebrar con toda la familia». «Papá, en una hora llegamos con toda la familia. Prepara comida para 12 personas, vamos a celebrar». «¿En una hora?», le pregunté. «¿12 personas?». «Sí», me dijo. «Vengo yo con Martín. Viene Rodrigo con su novia. Viene Santiago. Vienen los padres de Martín. Vienen algunos amigos. Vamos a hacer una celebración grande». «Beatriz», le dije, «no tengo comida para 12 personas. Tendría que ir al supermercado, comprar todo, cocinar». «Papá», me dijo con una voz que me resultó familiar, «ya no tenés excusas. Ahora que terminaste de pagar la casa, podés gastar en nosotros». Ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Beatriz sabía que había terminado de pagar la casa y había interpretado eso como que ahora yo tenía dinero disponible para gastar en la familia. «¿Cómo sabes que terminé de pagar la casa?», le pregunté. «Porque yo calculé», me dijo. 20 años después de 2004, sabía que este mes terminabas de pagar. «¿Y por eso decidiste organizar una celebración sin preguntarme?», le pregunté. «Porque es una fecha importante», me dijo. «Y porque ahora finalmente podés ser generoso con tu familia sin la excusa de la cuota de la casa». La excusa de la cuota de la casa. Como si durante 20 años hubiera estado fingiendo no tener dinero para no gastarlo en ellos. «Beatriz», le dije, «no puedo preparar comida para 12 personas en una hora». «¿Por qué no?», me preguntó. «¿Qué otra cosa importante tenés que hacer?». ¿Qué otra cosa importante tenía que hacer? Tenía que disfrutar del primer día de mi vida en 20 años sin preocupaciones financieras. Tenía que procesar el logro de haber terminado de pagar mi casa. Tenía que planear qué hacer con mi nueva libertad económica.
Tengo que ir a comprar comida, cocinar para 12 personas, limpiar la casa, preparar todo, le dije. Perfecto, me dijo. Entonces tenés tiempo. No es perfecto, le dije. Es mucho trabajo para muy poco tiempo. Papá, me dijo con una voz que empezaba a sonar molesta, durante 20 años dijiste que no podías gastar dinero en nosotros porque estabas pagando la casa. Ahora ya no estás pagando la casa. ¿Cuál va a ser la próxima excusa? La próxima excusa, como si no querer organizar un almuerzo para 12 personas con una hora de aviso fuera a buscar excusas. No es una excusa, le dije. Es que me parece inconsiderado avisarme con tan poco tiempo. ¿Inconsiderado?, me preguntó. ¿Es inconsiderado querer celebrar con mi familia que mi papá finalmente terminó de pagar su casa y que voy a ser madre? Cuando lo puso en esos términos, yo quedaba como el malo de la película, como si no quisiera celebrar cosas importantes de la familia. Está